Arcadio siempre ha sido muy manitas. Desde pequeño ya le encantaba desmontar los aparatos y arreglarlos. Me acuerdo que si venía la gente y se le había roto algo, le decíamos, tráeselo a Arcadio que en un momento te lo arregla. Yo recuerdo una conversación que tuvimos hace unos años ya. Estábamos en su taller y como yo trabajo la madera también, pues él me estaba ahí contando qué herramienta usa, su manera de trabajar, la madera que usa también. Yo lo escuchaba y me decía, este tiene una visión un poco romántica, ¿no?, del trabajo de luthier. Y de repente le digo, oye Arcadio, ¿a ti no te vendría bien alguna máquina eléctrica? Digo, así, para facilitarte el trabajo, ¿no? Y me contesta, a mí no me gustan las máquinas, hacen mucho ruido y no me gusta. Entonces me dice, ¿tú sabes la belleza del movimiento, la precisión, la energía que le pones en tu trabajo, tocar la madera? Todo eso es muy importante, tiene una influencia en la calidad del sonido y en la calidad del producto final, ¿no? Y de pronto coge un cepillo y 2 pedazos de madera y le da así 2 pases a la madera y deja la junta perfecta. Vamos, yo me quedé alucinado. Y entonces comprendí que, claro, el cariño que uno le pone a su trabajo, pues tiene una influencia directa en la calidad de ese mismo trabajo, ¿no? Y Arcadio, pues cariño tenía un montón. Así como nosotros ponemos sal en la comida, pues él le echaba cariño a toda su vida. Eso es mi testimonio. Arcadio Marín, compositor, guitarrista, fabricante de guitarras y sobre todo, amigo. Yo conocí a Arcadio Marín en 1990 en Santa Fe, Nuevo México. Él vino de Montreal con José Valle Chuscales, su maestro de guitarra, para tocar en la compañía de flamenco de María Benítez. Nosotros éramos muy jóvenes. Con María, Arcadio tuvo la oportunidad de aprender y tocar para artistas como el coreógrafo y maestro Mario Maya, además de con Chuscales. Estuvimos en gira por todos los Estados Unidos, desde Alaska hasta Florida, en una camioneta. Durante las horas y horas de viaje, yo recuerdo a Arcadio con su guitarra, improvisando melodías para sus compañeros para pasar el tiempo. Un día tocó una melodía tan profunda y bonita que nosotros lloramos por la belleza de su composición. Después de esta época, Arcadio vino a visitarme aquí en Minneapolis. Trabajó aquí en restaurantes y bares y también aquí encontró el amor de su vida, su Eva. Voy a tocar una pieza que a Eva le gusta mucho. Cuando toqué esta pieza por primera vez delante de Eva, fue cuando nos recién conocidos,
me enamoré de la forma en que me escuchaba. Y entonces la dedico con todo mi cariño. A él pues sí le va a sacar lo mejor posible. Aparte de que estoy nervioso y de que ya no toco. Mira, Arcadio original. Arcadio Marín, 1987. Original. No sé, no sé ben bé què hi ha, no et creguis. A veure, sí que ho posa. Mira, rumba, granaïna, soleares, tarantas, tientos, farruca. Això estaria guai, Sí. Escoltar-lo. Sí. Però no sé ben bé... I després té tots aquests, que no sé... Minidisc. Marcos i Arcadio, Hola. en Montreal, Hòstia, 1993. Un show, Sí, en directo. bueno, això estaria guai. Doncs aquest és el Marcos i aquest és l'Arcadio. I cantaven la jota i tot. I aquí l'Arcadio amb el violí, que també tocava el violí, els seus germans. I aquí també amb la guitarra. Mira, aquí està el pare amb tots els germans. Aquest és l'Arcadio. El Marcos, petitet. Qué mono. Cuando yo conocí a Arcadio, él se dedicaba a la música. Tocaba la guitarra y también hacía composiciones para piezas de teatro y piezas de baile, como por ejemplo las que hace Susana Di Palma, que son fantásticas. Tocaba para compañías como Noche Flamenca, para bailadores y bailadoras específicos, como por ejemplo Olga Pericet, con la cual tuvo muy buena conexión. Pero toda la vida que yo lo conocí, siempre decía que quería hacer guitarras. Entonces era un poco difícil que un guitarrero te enseñara, porque los guitarreros son artesanos que enseñan su conocimiento de padres a hijos. Pero consiguió que un guitarrero de Madrid, Arturo Sanzano, que es del linaje de José Romero, pues le enseñara a hacer guitarras. Vio que Arcadio era una persona pues con muchas ganas de investigar, con muchas ganas de hacer guitarras, y que trabajaba además muy bien la madera, porque Arcadio hacía todos los muebles de casa, todo lo que fuese madera, a él le era muy fácil. De hecho, le era muy fácil muchas cosas, también toda la electricidad, la fontanería, cocinar, cualquier cosa que él se propusiera hacer, lo hacía siempre muy bien. Y bueno, consiguió que Arturo le hiciese un curso de guitarra para aprender a hacerlas, y en el año 2003 Arcadio hizo su primera guitarra. Tuvo un par de mecenas que
que ahora que los veréis en este documental, que son Canito y Jesús Torres. Ambos confiaron mucho en Arcadio como artesano y también yo creo que escucharon su alma, y empezaron enseguida a comprarle guitarras y a confiar en él. Vale. Yo creo que me voy a poner las gafas. O no, un carajo. ¿Quieres una gafa? Yo tengo las mías. Bueno, pues Arcadio tiene poder invocatorio y aquí estamos dos personajes que hemos estado mucho tiempo con él y compartiendo siempre cosas buenas. Yo creo que lo tenemos diariamente, ¿no? Lo tenemos diariamente en la cabeza, cada vez que cogemos... En la cabeza y en las manos. Y en las manos. Cada vez que cogemos una guitarra, yo siempre nos acordamos de él. Y como además somos unos maniáticos de su guitarra... Total. Porque yo creo que... ¿Cuántos años llevamos con su guitarra, Chu? Yo no sé. Bueno, yo tengo la primera guitarra que él hizo, la tengo yo, la número 1. Yo tengo la primera Cataway para que no me supere. Bueno, para compensar. Pero la primera la tengo yo. Es verdad, es verdad. Y... Hostia, no veas. ¿De qué año es esa guitarra, Chu? No me acuerdo. Pues poco después del 2000, ¿no? Fue. Hace toda una vida ya. Sí, total. Y además, pues yo qué sé, no sé cuántas guitarras tengo de él. Yo tengo como 5 o 6 y tú tienes otras 4 o 5. O sea, somos casi los mayores accionistas de guitarras de Arcadio. Va por Arcadio. Porque yo recuerdo la sensación de cuando dijo voy a construir guitarras. Yo me quedé un poco, nunca dudé de él, pero dije, hostia, vale, que haga un mueblecito está bien, pero ya una guitarra, Arqui, pues coño, se fue al taller de este hombre de Madrid, aprendió con él y después es que nunca ha parado. Entonces esa búsqueda la ha mantenido siempre hasta el último día. O sea, ya las últimas guitarras, que hablando con Pau, que habían visto una forma de la tapa, de no sé qué, total. Siempre estaba queriendo mejorar. Lo que hacía en su vida y en sus guitarras y en su música era un reflejo claro de lo que él era. O sea, no había ambajes por ahí, era lo que ves es lo que hay, ¿no? Esa sencillez y esa sinceridad en todo. Y le comentaba que para mí que su motor principal era el hecho de esa curiosidad, esa búsqueda, ese deseo de meterse en cualquier berenjenal, averiguar qué es lo que había, hacerlo, trabajarlo, investigar, preguntar. Entonces eso lo llevaba pues a sus guitarras.
Arcadio un día en un ensayo nos enseñó un aparato que se había hecho, que consistía en un trozo de madera con 6 cuerdas para practicar la mano derecha, y es una cosa que utilizan los guitarristas, yo que sé, para practicar en un avión, por ejemplo. Pero él pensaba que le faltaba el mástil para poder practicar la mano izquierda. En otro ensayo apareció con un aparato que se había hecho, que era el esqueleto de una guitarra con el mástil, solamente la forma de los aros y, bueno, lo que es el esqueleto. Y así podía practicar con las 2 manos, ¿no? Yo creo que Falo le dijo: Arcadio, es que si tú a eso le terminas poniendo la madera que falta y tal, acabas haciendo una guitarra que suena bien. Porque en efecto Arcadio ya trabajaba la madera, tenía un talento natural para trabajar la madera, era un manitas para todo. En fin, Arcadio acabó teniendo su taller de guitarras, que lo tenía allí enfrente de su casa, en la calle Laurel, en Madrid. Y fue estudiando sobre los instrumentos de cuerda. Estaba aprendiendo a pasos de gigante. Y Arcadio tenía esta cosa que viéndolo trabajar y oyéndolo hablar del trabajo y explicándote las cosas, pues te magnetizaba, te atraía, te metía en ese mundo y querías participar de él, ¿no? Entonces yo aprendí cosas trabajando con él, ¿no? Y él me animaba a hacerlo. Y además de esa época, el trabajo con estos instrumentos quedó influencia en su trabajo como guitarrero. Por ejemplo, dejó de hacer las guitarras con cola blanca, las empezó a hacer con cola natural, porque estos instrumentos necesitan abrirse y también pasan los violines y los violonchelos, se hacen con cola natural, de manera que con el calor se pueden despegar y tal, ¿no? Y supongo que las guitarras antiguas también se hacían de esta manera, ¿no? Aunque no se tienen por qué despegar nunca. Y también le influyó los barnices. Muy pronto sus guitarras dejaron de hacerse con barnices de pistola y sintéticos, ¿no? Y se los hizo con barniz de muñequilla, pero él aprendió mucho de los barnices de estos instrumentos. Y de la afinación de las maderas que conforman el mismo instrumento, ¿no? De cómo están relacionadas entre sí, cómo están afinadas entre sí. Bueno, yo recuerdo un detalle muy gracioso, porque la primera vez que hizo la Cataway, la guitarra que, bueno, la que toco siempre porque para mí es mi guitarra. Sí, sí. Y recuerdo con qué hizo el molde para el Cataway. No lo voy a decir. No lo vas a decir. No lo voy a decir. Pero era muy curioso. O sea, solo se le podía ocurrir a Arcadio hacer un molde con eso. Para hacer, el molde del Cataway, ¿no? Como para poner la madera, ¿no? Ahora fuera de cámara me lo cuenta, porque no me voy de aquí sin ese secreto. Sí, era... Yo decía, sí, Arcadio, con él. Sí, voy a hacer... Y lo puso y lo hizo. Y además es muy peculiar porque la Cataway esa está en pico, no era... Normalmente son redonditas. Y esa era totalmente en pico y era súper original. Vamos, que sigue siendo la guitarra que más toco porque es con la que me encuentro. Y yo también, yo ya me he acostumbrado a todo. No es que te acostumbres, es que suena muy bien. La y última, además... yo no sé si escuché la última, Chus, pero las otras dos, la que le cambió la tapa y la que compraste después de... Esos son unas guitarras, tío. O sea, brutales. Y de esa época, pues a mí también me quedaron este aprendizaje que hice con él, y yo ahora hago los puentes de los contrabajos y hago algunas cosas que él me enseñó a hacer y que aprendí en su taller. Él me regaló algunas herramientas que compró especialmente para mí, para hacer estos pequeños trabajos, ¿no? Y me animaba a hacerlos de una manera exhaustiva. No de cualquier manera, por supuesto. De forma que ahora, pues, Arcadio no solo lo echo de menos como un amigo muy querido que era, echo de menos las reuniones en su casa de Palau, las conversaciones en su terraza.
no sé, las llamadas de teléfono que hacíamos para ponernos al día. Y también pues lo echo de menos como maestro, como persona a la que pedirle consejo cuando voy a hacer algo, para enseñarle las cosas que he hecho. Yo no recuerdo a nadie que yo haya pensado, además, muchas veces de decir, el Arqui es un tío feliz. ¿Sabes? O sea, yo también. Era una cosa que te llegaba directamente cuando estabas con él un rato. Pues fíjate que hemos estado con él tocando de gira y todo, pero hablar un rato con él y te hacía así, ¿no? Te quedaba, tenía esa energía, un aura, una energía que te dejaba un estado ahí zen. En equilibrio. Yo creo que lo conocí al Arcadio, creo recordar, o a finales del 94 o a principios del 95. Y lo recuerdo que la primera vez que lo vi con su sombrero. No sé qué más os podemos contar de él. Que la verdad que se le echa de menos y bueno. Pero mira, hoy nos pone sonrisa, ¿no? Sí, bueno. en la cara. Conocí a Arcadio más o menos en el año 97, 96, 97, en un momento muy especial del flamenco en Madrid, donde yo tuve la suerte de estar dentro de ese, en fin, de ese movimiento, ¿no? de músicos y de dinámica dentro del flamenco. Y yo llegué a Madrid por Juan Antonio Suárez Canito, y él fue un poco el que me introdujo principalmente en ese movimiento, ¿no? Y ahí estaba Arcadio y estaba Eva. Además de Arcadio, estaba en ese momento, porque estaban formando un quinteto con Rafael Jiménez Falo. Estaba Arcadio, estaba Luis Escribano, estaba José Antonio Galicia, estaba Canito y estaba Falo. Entonces la mayoría de ensayos eran en casa de Arcadio, en la calle Laurel. Y bueno, recuerdo perfectamente esos ensayos en la habitación, ¿no? En una habitación que tenían muy cerca de un balconcito, del balconcito de su piso de toda la vida. Y bueno, ahí fue donde de alguna manera yo conocí a Arcadio, ¿no? Él entonces no era guitarrero todavía, era guitarrista, ¿no? Era una persona que siempre estaba con su sonrisa y sus colorcitos, tenía como unos colorcitos siempre sonrosados, ¿no? en su carita, y era un tío con mucho tesón, ¿no? Tesón es un adjetivo como muy, una palabra que para mí lo define muy bien, ¿no? Hay poca gente que yo considere que puedan tener tesón en la vida, ¿no? Y Arqui era uno de ellos, ¿no? Yo conocí a Arcadio un poco, quizás en la misma época o un poco más tarde. Yo llegué a Madrid un poquito más tarde que Pablo, pero estábamos todos formábamos todos parte del mismo grupo de personas que compartíamos profesión, y también compartíamos nuestro día a día, compartíamos muchas cosas. Lo que yo puedo destacar más de él en esos primeros años, pues es eso, es el trabajo del comienzo. Yo comenzaba además después, en el 2002, con mi primer proyecto de compañía y de compañía privada,
y compartimos esos comienzos, compartimos primero la participación en el certamen de coreografía de Madrid, en el que ganamos el primer premio de coreografía, de música, y en eso era su música, en una pieza que hacíamos a 5×4. Y a partir de ahí arrancamos con el primer proyecto de la compañía, que fue con el que comenzó todo, ¿no? También. Y ahí estábamos, pues eso, formábamos parte de un grupo de gente que entendíamos, yo creo que entendíamos la vida casi de una misma manera, la música y las propuestas escénicas y coreográficas las sentíamos de una manera particular. Y eso nos unía mucho a nivel también personal, porque era un trabajo, pues eso, muy de ayuda, no teníamos medios, no teníamos dotación económica, no teníamos nada, y había mucha colaboración por parte de todos, con mucho amor, con mucho cariño, de poder arrancar hacia algún lugar, en mi caso hacia un camino de proyecto coreográfico, pero en el caso vuestro también para ir arrancando cada uno en sus parcelas de creación musical, de grabación de discos, de creación. Fueron momentos preciosos en ese sentido, ¿no? de mucha conexión también personal y humana. Y en eso creo que él era uno de los reyes, con la forma en la que siempre miraba y sonreía. Yo creo que todos tenemos que haber dicho lo mismo, ¿no? La sonrisa, los colores de sus mofletes y su mirada. Y eso eso te calmaba siempre para todo, porque siempre encontraba la forma de decirte las cosas y la manera de colocar todo en su sitio y de ser útil. Siempre se sentía útil a todos los demás. Y yo creo que él ha sido pleno junto con Eva en su forma de entender la vida, en su forma de articular los movimientos que quería hacer, en su forma de poner en marcha sus pequeños proyectos, que siempre estaba en proyectos diversos. Y con la compañía de Eva, creo que la vida que habéis llevado y que ha llevado ha sido la que realmente ha ido queriendo en cada momento, y eso es de celebrar. Así que nada, os mandamos un beso grande, grande, grande desde aquí y mucha alegría y mucha sonrisa para su recuerdo. Arcadio siempre estaba muy inquieto en descubrir o investigar sobre un sonido en concreto. Y cuando vinimos a Cataluña, que vinimos porque Arcadio se enamoró del Montseny, y él hizo su taller, empezó a encontrar personas que le fueron orientando un poquito en cómo ir descubriendo ese sonido especial que él quería, mejorar también la guitarra a nivel estético. Ahí le ayudó mucho también Luis Mariano, que es de Granada, y lo introdujo en el concurso de Granada de guitarreros, y allí aprendió muchas cosas. Pero cuando conoció a Gustavo, a Pau, a Kim, ahí empezó Arcadio a hacer como un subidón con el tema de las guitarras. Los tres ayudaron muchísimo a Arcadio, sobre todo en cómo ir descubriendo el sonido
hasta que, bueno, llegó un punto que Arcadio descubrió que el secreto sobre todo estaba en la tapa de la guitarra, que es la parte de delante, que es la que vibra y es la importante en encontrar el sonido que él quería, el sonido más bello que él decía él. No el sonido perfecto, sino el sonido más bello. Y hizo muchísimas investigaciones, se fue incluso al Museo de la Música y estuvo midiendo grosores de tapa de diferentes guitarras antiquísimas. Bueno, hizo muchísima investigación con Gustavo, con Pau, cogiendo guitarras antiguas de él mismo y quitándoles la tapa y volviéndola a poner y ahora poniendo las varetas de una manera, de otra, el mástil, bueno, haciendo diferentes modificaciones hasta que llegó un día que él encontró el sonido que él buscaba y estaba feliz, feliz, feliz. Él decía: Eva, soy un crack, ya lo he conseguido. Así que bueno, tenemos ese regalo de Arcadio, esa persistencia, esa perseverancia, esa ilusión que tenía siempre investigando, buscando, siempre inquieto pero feliz, inquieto desde el alma, desde su ser. Y para mí pues ha sido un gran maestro, porque bueno, pues eso, él consiguió su sueño y se ha ido feliz de haber hecho pues la misión que tuviese en este mundo. Ese es nuestro regalo de Arcadio. Hacer una guitarra no es difícil. Basta con tener habilidades para trabajar la madera y ya está. Incluso hacer una buena guitarra no es tan difícil. Se puede conseguir con un poquito de experiencia. Lo que sí es difícil es hacer una excelente guitarra con un sonido espectacular. Para lograrlo hace falta mucha sensibilidad, cuidado en los detalles y muchos años de experiencia para conocer bien la madera. Me saldrá mejor este por el otro lado. Y es peligroso seguir así, esto es mejor hacerlo con lija. Y ahora tengo que ponerme. Lo puedo poner así o lo puedo poner así, quizás sea más bonito así.
Mi relación con Arcadio y mi primer contacto con él fue como guitarrista, como compañero, como guitarrista en este caso, y desde entonces pues ya ha sido una experiencia, una aventura tras otra, tanto en el ámbito profesional como músico, como en el ámbito de enamorados, locos, románticos, de la construcción de la guitarra y en búsqueda del sonido, del sonido nuestro, de nuestro sonido, del sonido, en este caso, del sonido que él tenía en su mente, en su espíritu, de ese sonido, esa búsqueda que tenía desde sus principios, desde su tanto como guitarrista como constructor de guitarras, como luthier. Siempre buscaba lo especial, lo sutil, lo de gran calidad. Coloquialmente dejaba un poco más al lado lo que es la estética del mueble, el cuidado, la delicadeza del interior, ¿sabes? De las colas, de los peones, el acabado del baretaje, porque buscaba el sonido. No solo el trabajo en sí, ni la elección de materiales, pero sí escuchando un instrumento, otro, mira este clásico, mira esta madera, mira tal, mira si comemos aquí, mira, bueno, me acuerdo de guitarras sin barnizar y estando en el taller de Antonio Marín, y oye, si le comemos más aquí, mira cómo cambia aquí, mira qué cuerpo coge que aquí, qué graves coge aquí. Un escuchador insaciable, un buscador inagotable de ese sonido que él tendría en su mente. Como me decía, de asemejarse a esa guitarra centenaria de Miguel Rodríguez Benito, de Hauser, de Torres. Era un enamorado de lo bueno y me acuerdo cómo escuchaba, con qué paz, con qué parsimonia, con qué humildad, y como compañero una alegría. Era magia, era dulzura, era riqueza, era bondad. Esta guitarra la hizo en el año 2000. En su principio era de pino, era una tapa de pino, y era de la primera construcción que hacía él, que el sistema Menduiña. Por eso digo que era desde su principio era un apasionado del sonido y un buscador inagotable. Y total, no estábamos muy contentos con ella y él estaba siempre haciendo experimentos con ella, le cambiaba una tapa, le ponía otra, hacía otro experimento, mira, ve ahora, bum, bum, bum. Y así se ha pegado con ella muchísimos años, se pegó con ella en el taller. Y últimamente ya mejoró, estudió muchísimo con guitarras de Rodríguez y estudió cómo darle la diferencia, los diferentes grosores a la tapa. Y de última ya puso esta tapa de cedro en ella y por desgracia no llegó a terminarla. Yo sé que desde donde quiera que esté, está loco de contento de que la terminó Antonio Marín Montero y José Marín Plazuelo, aquí en Granada. Le terminaron de poner el diapasón y los trastes y el puente. Es lo único que faltó por poner. Toda la construcción de interior, tapa, aro, todo es original de Arcadio y es una maravilla. Donde quiera que esté, yo sé que él va a estar contento del trabajo que estaba realizando. Un beso. Te echaremos de menos siempre. Pues
Pues a ver, si me tuviera que quedar con algo de lo que me llamaba la atención de Arcadio, tanto de su persona como de su música, creo que no me podría quedar con algo, porque eran muchas cosas las que me llamaban la atención y las que me enamoraban, las que me conectaba mucho a su energía, que era maravillosa. Hay algo como el equilibrio que me fascinaba, porque tenía una manera de entender las cosas tan natural, tan orgánica. Su música como que siempre daba en el clavo, ¿no? de lo que querías. La tranquilidad que siempre daba a los compañeros y a la creación en sí. Cuando le pedías algo era como siempre, bueno, relax, ¿sabes? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué realmente, si me tuvieras que describir algo, hacia dónde irías, ¿no? Era como tomarte un té con él o un café, ¿no? Con su tarta de limón esta que le encantaba hacer, porque todo lo concebía en una misma conversación. Le encantaba escucharte, saber por dónde ibas, cómo era tu dirección, para que realmente él estuviera desde el minuto número 1 contigo, ya creando antes de empezar un patronaje o antes de empezar a buscar, sino a conectar contigo. Me hacía mucha gracia porque, siendo una persona seria y tranquila, era una persona muy graciosa y que tenía un sentido del humor muy, muy personal, como de mucho detalle, ¿no? De mucho detalle. Y cada vez que algo le hacía gracia o algo le decía, siempre se cogía ese color rojo, ¿no? De timidez o no sé, pero que se le delataba de su pureza y su gran corazón. Y eso me encantaba, ¿no? Por eso era tan natural, es tan natural. Concebía el flamenco como un arte más, porque después te ampliaba el universo a otros artes, te enseñaba muchísimo. Y sus preguntas siempre te hacían cuestionarte cosas que te llegaban aún más lejos. Entonces era fantástico. Y era jugar todo el tiempo, jugar a aprender, jugar a divertirte. Y la verdad es que qué alegría de persona. Quizá este sea el mejor recuerdo que
que tengo de él, porque puedo tocarlo, puedo sentirlo, puedo olerlo. Y nada, me gustaría siempre estar en lo bonito que es lo que él fue, ¿no? En su risa, en esa filosofía de vida donde todo estaba bien. Nunca había Arcadio enfadado. Yo no recuerdo de Arcadio realmente enfadado nunca. Pues un año que nos fuimos con Manuel Liñán a hacer esa gira con unos nevazos increíbles, con nuestros chaquetones y nuestros gorros, y vivíamos en medio de aquel bosque, como muchos de vosotros habéis conocido, y viví ese mes y algo con él, las 24 horas con Arcadio, y fue un tiempo maravilloso. Yo aprendí ahí muchísimo ese mes. Arcadio me abrió muchas puertas, muchas ventanas para que entrara mucha luz a mi cabeza. Te quiero, Arcadio, donde quiera que estés, te quiero muchísimo, y besos para todos. Hay que hacerlo así. Esto ya te grabé algunas de estas. Vale, sí, es verdad, eso me acuerdo. Pero si ves esto, no sé, ¿tú ves? Y cuando veas esta, o sea, cuando trabajamos, pues en realidad le estás sacando el sonido a la tapa. Le estás sacando una de las cosas que quería decir. Y ahora cuando la quite de aquí verás cómo suena esta. Cuando esté terminada, claro, con todo verás cómo vibra. Es que la diferencia es enorme, ¿eh? Es enorme. Esta hace ploc, ploc. Y esta hace boom, y resuena, y resuena. Y entonces, claro, de esto se trata, claro. Sí. El trabajo este. Es que esto lo mejor es cogerlo tú mismo por aquí, justo por la vareta. Vale. Y te la acercas al oído y le das. No veas cómo resuena. Por aquí, así. Ah, sí. Sí. Bueno, como te apañes. Así. Sí, pero tú ponte esto en el oído. O sea, mira. Yo lo pongo así. El brazo por encima de la cabeza. Vale. Es que suena. ¿Así? Así. Sí, hostia, es mucho más largo. Sonido muy grave. Sin embargo, si coges este, que no está trabajado todavía, madera es gorda, tienes que cogerlo más o menos en el mismo sitio, Y por aquí. más o menos aquí. Sí, ¿no lo he cogido por aquí? Sí, por ahí. Se apaga muy rápido. Se apaga muy rápido. A ver, claro, nada que ver. ¿Por aquí? Sí. Sí, resuena muy bien. Es Tiene un delay increíble la súper... diferencia. Entonces, Es muy guay. yo lo que he hecho es grabarte el bueno, no he grabado el malo. Vale, bueno. Que igual, si se quiere hablar de esto, Ya. tampoco suena mal, así. Lo que pasa es que, claro, se apaga enseguida. Sí. Aquí también se oye bien. Qué guay. Y ahora están ya bajas, como... Están casi definitivas, solo queda pues, rematar un poquito, pero... ¿Qué pasa? Qué guay. Que en realidad estamos haciendo, el guitarrero hace el mismo trabajo que el escultor. ¿Sabes? Que él tiene una pieza que dentro ya está la escultura. Esto es lo mismo. En realidad el sonido está y tú se lo vas sacando. O sea, cuando está bruto pues no suena y vas sacando madera hasta que va sonando y intentas dejarlo pues, lo mejor posible. Bueno, hablar de Arcadio. Para hablar de Arcadio lo mejor es estar bien rodeado de sus guitarras. Aquí tengo dos guitarras de él. Una es del 2019, que es esta, que es mi guitarra, es de cedro. Y luego tengo esta que la acabó el 2020. Perdón, 2021. El 2021. Entonces explicaré un poquito sobre él. Podremos ver cómo es él a través de cómo las cosas que han ido ocurriendo en estas guitarras, porque es muy peculiar todo lo que va ocurriendo en la construcción de estas guitarras.
Por un lado tenemos la del 2019, que cuando hizo esta guitarra hizo dos más, que eran muy parecidas. Pudimos probar 3 guitarras en el momento en que las tenía listas. 2 eran de abeto y una era esta de cedro. En aquel momento él dio ya un gran cambio en la sonoridad. Una cosa que buscaba era que sonaran más abiertas las guitarras. Y lo consiguió. De hecho, esta guitarra, diría que de las 20 o así que he probado de Arcadio, es la más potente, ¿no? O sea, realmente consiguió potencia. Lo que pasó es que en el 2021 todavía mejoramos esta guitarra, porque él fue evolucionando y una de las cosas claras que vio es que tenía que rebajar más la tapa, el grosor de la tapa. Hizo unos estudios de los grosores de las guitarras que a él le gustaban y entonces vio pues, que rebajando conseguía lo que él estaba buscando, la profundidad en los bajos, la belleza en los agudos, la guitarra se abría más todavía, bajaba la afinación de la tapa, que él buscaba bajarla hasta mi bemol, ¿no? Y entonces mucho le ayudaba el hecho de rebajar. Y eso es lo que hizo. En esta guitarra acabada le quitamos las cuerdas y, ¿cómo lo hicimos? No le quitamos las cuerdas, sino que él empezó a rebajar y mientras tanto yo probaba, pues va, prueba un poco más, rebaja un poquito más, pues venga. Y entonces fuimos haciendo hasta que dijimos, hasta ahí. Si sigues rebajando te vas a quedar sin guitarra, ¿no? Y entonces pues ahí se quedó la guitarra, la volvió a barnizar, también hizo otra innovación que estaba haciendo para que la guitarra fuera más cómoda en la mano izquierda, que fue arquear así un poquito el mástil para que cuando pusiéramos el peso, cuando pusiera el peso de las cuerdas, se pusiera recto y de esta manera pues era más fácil de tocar, sobre todo en los primeros 2-3 primeros trastes. Si os fijáis, tiene las curvas muy estrechas, ¿no? Es como si tuviera una cintura estrecha. Y a él eso le pareció excesivo. Lo hizo, pero luego pues, no le gustaba y quería hacer una forma menos estrecha por aquí, ¿no? Y él decía que eso también podía tener una influencia en el sonido. Bueno, os la toco un poquito. Bueno, así suena esta guitarra. Entonces, esta guitarra, ¿qué ocurre? Que esta sí que tiene el cuerpo más ancho, lo podéis ver. Este es inicialmente esta guitarra, aunque la acabó el 2021, creo que es del 2015 o por ahí. No me acuerdo ya del año en que era, ¿no? Y entonces, bueno, también en esta guitarra vemos como él siempre está buscando, ¿no? Igual que con esta, que la empezó de una manera y todavía la rectificó después, ¿no? Porque él buscaba el mejor sonido. Esta todavía es más obvio lo que ocurre, ¿no? Porque esta guitarra inicialmente era una guitarra que construyó, ya te digo que me parece que era como el 2015 o por ahí, en el que hizo una experimentación con la tapa, en la que puso unas varillas dentro de metal y tal. Bueno, una prueba que hizo. No le gustó, sacó las varillas y se quedó una guitarra ahí que él no la quería ni vender. Y entonces cuando Arcadio ya en el 2021 tenía muy claro el tema de la tapa, ¿no? Que es cuando él empezó a llegar ya a su madurez, es cuando empezaban a sonar las guitarras muy excepcionales. Esta guitarra le cambió la tapa, entonces volvió a hacer la rectificación del mástil para facilitar su ejecución. También la redujo, porque era una guitarra de 66, la redujo a 65, y le cambió el ébano, evidentemente, y le cambió la tapa y le puso la tapa ya como las estaba haciendo al final. Esta yo diría que es o bien la penúltima que acabó o la antepenúltima, pero es ya de las últimas tapas. Es decir, que podemos ver cómo él empieza una guitarra del 2015 con una idea de tapa que no tiene nada que ver con lo que acaba haciendo, ¿no? Y la va modificando y al final acaba siendo la guitarra que es, ¿no? Que ahora mismo pues, es una de las guitarras con las tapas estas tan especiales, ¿no? Que existen. Pues ahora 3.
Bien, la verdad es que Arcadio era un gran investigador. Para él la búsqueda de la belleza en este caso era algo que le movía diariamente. Quizá en este caso podemos hablar más de armonía, porque era la armonía en su sonido y en la estética de su trabajo. Hay que decir que incluso yo recuerdo que cuando diseñaba la forma de las guitarras, utilizaba las proporciones áureas, intentaba que siempre estuvieran ahí presentes, porque creía que esto podía afectar en gran medida al sonido. Así que sí, era un gran investigador, es decir, un gran buscador. Buscaba siempre una gran profesionalidad en todo lo que hacía. Recuerdo una vez que me dijo que aunque hiciera una caja de cacas para gatos, que la hiciera bien. Era algo que tenía muy presente siempre en todo lo que proyectaba y quería construir. Podemos decir que lo que es la belleza estética en su obra y en su vida era algo muy importante, pero por supuesto la belleza sonora también, porque él como músico tenía muy claro que tenía que buscar esa armonía en su sonido. Entonces, si escuchamos su música, lo encontramos, tiene una música realmente muy bonita, pensada para ser agradable. Esa belleza sonora también en su música también la buscaba en sus instrumentos. Y eso yo creo que fue lo que llevó a Arcadio a escuchar tan atentamente a su alrededor, porque en el momento que llegó, por ejemplo, Pau Figueras, que también es una persona con esa sensibilidad, tuvo muy presente la idea de conseguir un sonido que fuera agradable no solo para los que escuchaban esa música, sino para los músicos que la tocaban. Como gran músico que era y gran guitarrero, pues la verdad es que tenía una escucha sonora muy desarrollada. No solo a nivel musical y sonoro, sino una persona que tenía una escucha activa y era muy proactivo a la hora era muy receptivo. Yo recuerdo que cualquier sugerencia o consejo que tuvieras, él no te lo refutaba, siempre te lo admitía, te escuchaba y muchas veces lo incorporaba a su hacer, a lo que él estuviera pensando en aquel momento. Siempre te consideraba bien y todas tus ideas eran buenas. Eso creo que era algo que atraía mejoras continuas en su quehacer. De hecho, era una persona muy prolífica. Arcadio tanto te arreglaba una caña de pescar, que le gustaba mucho pescar, como te hacía un pastel de limón buenísimo. Y todo ello, yo creo que es gracias a eso. Sabía muchísimo que la opinión de los demás era tan válida como la suya. Recuerdo que cuando empecé a interesarme por la luthiería, yo estaba un poco perdido, porque conocía a un par de guitarreros, uno en Mataró y uno que había hablado por internet, pero no tenía nadie cercano. Y me enteré de que él llegó al pueblo a vivir y yo me presenté allí con una guitarra que tenía hecha, mi primera guitarra muy sencilla, pero fue muy receptivo, me acogió en su casa, me dijo que le parecía un buen trabajo. Y justamente fue una coincidencia de que él necesitaba manos porque se estaba construyendo la casa. Como he dicho, Arcadio era una persona muy prolífica y también se construyó la mitad de su casa y sus muebles. Y nada, entonces yo le ofrecí mi ayuda, mis manos, y él me ofreció su conocimiento. Y hasta entonces fue una amistad muy buena, aprendí muchísimo de él. Y tuve la suerte de ver cómo mejoraba y cómo
cómo se convertía en el excelente guitarrero que fue al final de sus días. Hostia, qué guay. Bueno, el aspecto no tiene nada especial, ¿eh? No, no, está súper grave, Sí, 79. Ha llegado hasta 75. Pues yo conocí a Arcadio hace relativamente poco tiempo, pero nuestra relación fue muy intensa en los últimos años. Enseguida, cuando le conocí, me di cuenta que era una persona muy buena. Siempre me trató con mucho cariño, con mucha familiaridad, y fue un gran amigo. Bueno, claro, yo desde que lo conocí me interesé muchísimo porque nunca había conocido de tan cerca a un luthier. ¿Y qué luthier, no? Y entonces en un momento dado empezamos a indagar más y a compartir más detalles de la construcción, analizamos juntos bastantes guitarras de constructores de hace años, de hace décadas, y empezamos a animarnos, y él pues ponía toda su sabiduría y para ir buscando y probando cosas y copiando cosas de los que estábamos descubriendo que nos gustaba. Se dieron unas mejoras increíbles y fue una época de mucha felicidad y mucha satisfacción. Yo le estoy agradecido infinitamente. Pero hostia, tiene un potencial que te cagas. Igual de repente estos agudos evolucionan... Sí, tengo mis dudas, pero... Sí, no, mira, no ves. mira, ya la he retocado desde que hice la medición de esta guitarra. Para mí era maravilloso poder ir al taller de Arcadio con todo lo sagrado que tiene, ¿no? Un poco para mí un taller de un luthier de guitarras es un sitio especial, ¿no? Y su taller era muy especial, pero estábamos los dos muy ilusionados con lo que estábamos viendo, pues analizando guitarras antiguas de constructores que nos gustaban mucho. Yo le decía que me gustaba mucho esto, él me decía me gusta mucho lo otro. Veíamos guitarras que de repente reunían condiciones excelentes. Yo creo que se podría quitar, pero tengo miedo, no sé a qué afectará. Aquí, además, está muy gordo aquí, y sin embargo en el medio tampoco está tan gordo. Ya. Pues igual le da un... Yo creo que habría que quitar un poco de aquí. Sí, no, si tú, yo creo que... haz lo que pienses que... ¿Sí, tú crees? Sí, ¿Lo porque... hago ahora? Sí, vale, vale. Entonces, gracias a su sabiduría de luthier excepcional y su oreja de músico, de guitarrista, claro, era una combinación pues muy buena para investigar, para ver por dónde había que tirar, ¿no? Y lo pasamos muy bien, y él estaba muy contento porque pues realmente se daba cuenta, y la gente de su entorno también, o sea, los guitarristas que estábamos pues allí, pues estábamos realmente impresionados de la calidad de las guitarras, del sonidazo de las guitarras, de la comodidad y de la construcción en sí, porque Arcadio trabajando la madera era espectacular. Ya está, ¿eh? Bueno, quitamos un poquito, ¿eh? Ah, sí, es que a mí me parece como si te la... No, esto es muy poquito. Creo que está mejor. ¿Ah, sí? Sí. Voy a quitar un poco más. Sí. Alguien con quien compartir
los misterios que hay en el sonido de la guitarra y descubrir y desvelar lo máximo posible, porque siempre hay algo que no podemos controlar, ¿no? Pero en la medida de lo posible, pues desvelar estos misterios y arrojar luz y conocer cada vez más, ¿no? Yo le estoy inmensamente agradecido a Arcadio y para mí ha sido una figura imprescindible en mi búsqueda personal del sonido, pues ha sido una pieza fundamental y a él le debo muchísimo. Y tengo de él y tendré siempre un recuerdo muy especial. Es que yo ahora no lo notaba, ¿eh? Lo notaba cuando lo tocaba yo. Por eso... A ver... Pero le falta un poco de plenitud en los agudos y se nota más el que en esa. También se nota bastante, però menos. Te'n recordes que quan vam conèixer l'Arcadio estava buscant? Sí. Estava buscant guitarres, guitarristes, Sí, estaven com plena recerca, no? en plena recerca de... Tota la vida, no? Ha estat, bueno, des de bueno, tota la vida, no sé. No, és que l'hem conegut. Jo l'he conegut amb el tema de la guitarra i de la música. Sempre ha estat molt atent, no? Molt atent i buscant coses diferents. Clar, buscant una guitarra que fos còmoda, que fos sonora, que sonés, que tingués el màxim d'harmònics, el màxim de sons possibles. Llavors cadascú també té les seves necessitats en aquest sentit, Exacte. no? Perquè pots trobar una guitarra que per un és comodíssim, però per l'altre no, i amb ell, sense importar-li, te la feia... O que un vol que soni d'una manera perquè és la seva manera d'entendre la música, d'entendre el so, i un altre necessita una altra cosa. Exacte. I ell s'anava adaptant i anava... Era molt versàtil, crec. Tinc la meva impressió de que era molt versàtil precisament perquè es guiava no per un sentiment o una concepció estètica personal, sinó que es guiava per una concepció això, no? De bellesa, que
t'impedeix centrar-te en una idea estètica, sinó que has d'obrir-te i has de veure moltes maneres de percebre la música i de percebre el so. I de tocar. I de tocar. Per això li agradava tant escoltar. Exacte. Escoltava moltíssim. Era un gran oient, un escoltador màxim. De la guitarra, en tots tu el els vas sentits. conèixer escoltant un concert de guitarra, no? Sí, estava vam anar a un concert un conjunt, i jo el vaig conèixer venint a un concert nostre de guitarra, vull dir que i sempre que anàvem a casa seva li encantava parar-se allà a estona i estàvem tocant a estona i se'ns passava el temps, perquè ell hores i hores escoltava i li encantava sentir els matisos de cadascú. Sí. Para ti, Arcadio, estas palabras que escribí en forma de poema, justo después de un ensayo en el que estábamos preparando un bolo, y está escrito en catalán y te las dedico con profundo cariño y agradecimiento, y dice así: després de la brisa, canto. Sobre els ulls, el do i el retrobats, en la fragància del ritme i l'olor de la mà. Sota el domini de la corda i el dit, en absoluta presència, els sons ja són a casa. La brisa és primera, després hi vaig jo. Yo a Arcadio le conocí tarde y poco. Seguro que vosotros, hay muchos que la habéis conocido mucho más tiempo. Yo fue estos últimos años, y lo que recuerdo sobre todo es la dulzura de su mirada. Una mirada dulce que sabía hablar sin decir nada, ¿no? Una sabiduría como callada que estaba allí dentro de él. Hicimos un viaje a Mañeru, que es el pueblo de mi madre, a buscar unos muebles allí porque abandonaba la casa mi padre, y entonces Arcadio me acompañó, y entonces tuvimos tiempo ahí en el coche de hablar y de comentar cosas, y me acuerdo que fue fascinante descubrir cómo era un pozo de sorpresas, que iban saliendo cosas, sitios, viajes, estudios, profesores, muchas cosas, que era todo tan variado y tan diferente, tan interesante todo. Era realmente una caja de sorpresas. Luego allí nos encontramos con amigos míos y parientes míos, y él se hizo amigo de uno de ellos, y querían intercambiar una guitarra por una talla de árbol, y fue un viaje muy bonito, en el que yo me acuerdo que volví con 3 muebles, pero con la sensación de haber ganado un amigo nuevo, y eso me parecía una riqueza extraordinaria. ¿Qué más me acuerdo? Me acuerdo de las visitas a su casa, al taller, verle trabajar la madera. Era un espectáculo fascinante. El cariño, la minuciosidad, el detenimiento con el que tomaba el trabajo, y buscando siempre hacerlo todo lo mejor posible, cada vez mejor, ¿no? Esto era fascinante. Y como oírle tocar era también eso, mostrarte todo el amor que había metido allí durante muchos años para aprender, para buscar realmente la perfección, la belleza, el sonido, todo eso, ¿no? Me acuerdo durante la pandemia que nos hablábamos por teléfono porque no podíamos vernos, que llamaba y decía: oye, estoy muy contento porque he encontrado ya otra cosa del sonido en la guitarra, y nos salgábamos los dos, nos reíamos, y yo decía que le iban a llamar Arcadivarius, y sí, es verdad, su búsqueda de la guitarra perfecta fue
Fue su obsesión ahí durante estos últimos años y además es que lo consiguió grandes logros. Sí que es una pena que nos haya dejado Arcadio, que haya sido tan breve, pero ha sido muy intenso. Y por otra parte, lo que tenemos que pensar es la suerte que hemos tenido de conocerle y de disfrutarle, porque hay mucha gente que no lo ha conocido. Y mira, ya no le conocerán, no conocerán a una persona fantástica y generosa y, como dicen los cubanos, un humano bonito. El Arcadio es una ausencia que de alguna manera está muy presente en mi cotidianidad, ¿no? Cuando toco, cuando estoy trabajando a la madera o aquí, pues noto a veces como que está por ahí detrás un poco como viendo a ver qué haces, ¿no? Y con esa mirada suya de no puedes hacer mejor. Y he pasado al principio de la desolación a la tristeza, a la melancolía, y ahora ya pues estamos yendo hacia la nostalgia, ¿no? Y bueno, ¿qué más os puedo decir? Mandaros un beso muy gordo a todos y nos vemos. Arcadio fue más allá de la música, era un poeta único y siempre sensible a los demás. Ahora los ángeles están bailando con su música con alegría y gratitud porque Él está a su lado. Y nosotros lo tenemos en nuestros corazones a través de su música y así no lo echaremos tanto de menos.